Nos place mucho realmente tener en diario de 4, que hoy se ha reducido a 2, por efecto probablemente del tiempo. Sí. A Eddie Olivares, él es miembro de la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno, pero ha desempeñado una función muy importante en los últimos tiempos y es el vocero del presidente Hipólito Mejía, quien es en este momento declarado aspirante a volver a representar los altos intereses de ese novísimo partido. Buenos días, don Eddie. Buenos días. Para mí es un gratísimo placer estar aquí con ustedes. Sí. Ya antes había tenido planificado estar, pero me siento muy contento esta mañana de conversar con dos amigos queridos. Nosotros también. Mucho. Muy bien. Entonces, yo quisiera que iniciáramos esta conversación evaluando el proceso hacia donde nos encaminamos, que es el proceso electoral hacia el 2020, que viene con un... ¿Tú dices el proceso en su conjunto? El proceso en su conjunto, sí. Que viene dado con dos elementos fundamentales, porque viene acompañado de dos leyes que se están poniendo en ejecución, como es la ley electoral y la ley de partido político, con mucha influencia en lo que deberá ser el desempeño de las autoridades y de los partidos políticos en esto. Vámonos con una evaluación sobre eso. ¿Cómo ve Eddie Olivares, que además pasó por la Junta Central, estuvo en la Junta Central Electoral? ¿Cómo ve Eddie Olivares el proceso en sí? Se habla de un proceso costoso, se habla de la necesidad de unificar elecciones, se habla de que nos encaminamos a un proceso muy complejo. ¿Cómo lo ve Eddie Olivares? Bueno, lo de costoso depende de cómo se calcule el costo. Sí. Porque antes de la ley de partidos, la 3318, cada organización hacía su propio evento interno. Exactamente. Lógicamente gastaba una alta suma de dinero en ese evento. Ahora los dos principales partidos van a celebrar primarias simultáneas. Y por lo tanto el costo de esas primarias lo asume la Junta. Lo asume una parte de la Junta Central Electoral, pero la mayor parte la asumen los propios partidos de su presupuesto, en lo que tiene que ver con la organización. Bueno. A eso usted le debe sumar los gastos ya particulares de los miles de precandidatos que participan en ese evento, detrás de los cargos encabezados por, lógicamente, la presidencia de la República, el presidente de la República, el cargo de alcalde. Recuerden que son 158 municipios, los regidores de esos municipios y el Distrito Nacional. El regidores y suplentes. Y los suplentes, bueno, pero los suplentes no compiten. Ahora los regidores compiten con el sistema del voto preferencial, igual que los diputados. Hace que la competencia sea mucho más fuerte. Y los distritos municipales, que son 236. Ahora tenemos uno que es un distrito gigante, más grande que casi todos los municipios, o que la mayoría de los municipios, que es el distrito municipal que se creó en Santiago de los Caballeros. Sí, como consecuencia de esa lucha interna del Partido de la Liberación Dominicana, que no tiene límite, se creó un distrito municipal que es del mismo tamaño del municipio casi de Santiago. Pero increíble, pero bueno, ¿cierto? Eso, ¿Como autoridad propia? No solo independencia eso. Un presupuesto, ese distrito municipal de Santiago recibe el financiamiento igual que el municipio. Entonces, ¿qué ocurre? Que a eso se le suma 236 directores de distritos municipales y los vocales de estos, que equivalen a los concejales, a los regidores. Entonces, ¿qué ocurre? Cada cargo tiene por lo menos 5 o 6
precandidatos en cada partido, en los dos principales partidos, lo que hace que sea una competencia enorme, democrática. Ahora bien, la principal función, a propósito de la pregunta suya, de los partidos, la principal función es la de presentarle al cuerpo electoral los candidatos a los cargos de elección popular. Esa es la esencia de los partidos políticos. Tienen el monopolio de las candidaturas a los cargos de elección popular. El electorado solo puede elegir a quienes ellos presenten, porque existe también la posibilidad de candidatos al margen de los partidos, pero es muy difícil que tengan éxito las agrupaciones, movimientos políticos y candidaturas independientes. De modo que la realidad es que son los partidos los que presentan las candidaturas a los cargos de elección popular. En consecuencia, la transparencia, la integridad del proceso electoral completo se inicia por la escogencia de los cargos de elección popular. Por eso es que los partidos tienen que garantizar la democracia interna en la escogencia de los cargos. Si no lo hacen, entonces están afectando la integridad del proceso electoral. En ese sentido, resulta de mucha importancia lo que va a acontecer en el mes de octubre, empezando por las primarias simultáneas del Partido de la Liberación Dominicana, que serán primarias abiertas, es decir, con el padrón nacional, el padrón de la Junta Central Electoral, y en la que podrá participar cualquier dominicana o dominicano que tenga la intención de hacerlo, que desea hacerlo. Y las primarias cerradas del Partido Revolucionario Moderno, en la que únicamente participarán exclusivamente los y las integrantes del padrón interno del partido, que está integrado por 1.297.000 y tantos miembros. De modo que ese día tendremos un día importantísimo. Ya luego los otros 25 partidos del sistema escogerán sus precandidatos, los que puedan escogerlo, lo que durante el curso de ese mes de febrero, hasta hasta el último domingo del mes de octubre. De modo que octubre es el mes de la escogencia de los candidatos a los cargos de elección popular por parte de todos los partidos políticos, agrupaciones y movimientos. Muy bien. ¿Qué le parece interesante esa visión de conjunto? Sí. Bueno, antes de entrar en los detalles internos, pero ¿qué le parece, si usted como es miembro de la Junta Central Electoral, el sistema nuevo de computarización de voto electrónico? La automatización del voto es importante. Ya en el año 2010 nosotros lo asumimos. En ese tiempo yo estaba en la Junta. Sí. Y una de las decisiones que tomamos al inicio fue la de, durante ese periodo, que excepcionalmente fue de 6 años, de automatizar el voto. Sí. Yo pienso que esta decisión de la Junta es muy importante, forma parte de ese plan estratégico que, como le decía, iniciamos en el 10, y va a ser muy importante para las primarias de los partidos políticos. Se va a utilizar en esas primarias como un gran plan piloto. Cuando se hace ese tipo de implementación de nueva tecnología, de automatización, como es este caso, siempre es aconsejable que se hagan varias pruebas. Ya la Junta ha hecho varias pruebas en gremios profesionales y otras organizaciones, pero la gran prueba es esta del día 6 de octubre. Si tiene éxito el sistema de automatización, como yo espero que lo tenga, tengo la confianza de que así ocurrirá. La Junta tiene un equipo técnico de alta calificación, encabezado por el director de ese departamento, el ingeniero Miguel Ángel García,
y la dirección de elecciones que encabeza Mario Núñez, es un equipo con un gran expertise en la materia y que yo confío en que podrán implementar exitosamente este nuevo sistema automatizado del voto. Para la primaria va a ser muy bueno porque transparenta el proceso de elección de los precandidatos, de los candidatos a los cargos de elección popular de los dos principales partidos. Y luego ya esos mismos equipos, lógicamente, para la totalidad de los colegios electorales, porque en las del 6 serán alrededor de 7.000 colegios electorales en lo que o recintos en lo que se instalará. De modo que es sumamente importante la automatización y podríamos tener resultados en lo relativo a las principales candidaturas el día 6 en hora de la noche. Y en las presidenciales tendríamos entonces, si todo sale bien, el resultado temprano. Tengo entendido, Oliver, esto es importante, Mozart, que los temores acerca de si ese mismo día, por ejemplo, en los ambientes del PRM se quiera influir con respecto al proceso comicial del PLD, esto no va a ser posible porque el propio sistema electrónico tiene registrado la militancia de cada uno. Claro, ese mito se cae. Aquí en este país tenemos una cultura de que nadie pierde. Sí. El único político dominicano que acepta una derrota sin haberle dado los resultados es Hipólito Mejía. Es increíble. Sí. Quien tiene el espíritu democrático de aceptar los resultados de una contienda en este país es Hipólito Mejía. Los otros patalean hasta las últimas consecuencias. Sí. Porque es una cultura de que yo no perdí, de que fue que me hicieron un fraude. Sí. En ese sentido, el día 6 de octubre no podrá alegarse fraude porque estará organizado por la Junta Central Electoral, que es un tercero imparcial y que, sin lugar a dudas, como consecuencia también de que los funcionarios de los colegios electorales, de los centros de votación, serán escogidos por la Junta, de modo que un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana no podrá. Ni siquiera sabrá al llegar a su colegio quiénes son los que dirigen ese colegio. Igual ocurrirá con los candidatos y dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, que llegarán y no sabrán quién es, contrario a lo que acontecía antes, cuando las organizaba el propio partido, que entonces cada cual ponía una cuota y en consecuencia se podía después alegar cualquier tipo de fraude. Ahora no hay razón. El argumento socorrido aquel del 12, cuando el presidente Hipólito Mejía obtuvo el triunfo en las primarias del Partido Revolucionario Dominicano, ya no podrá tampoco utilizarse porque las primarias son simultáneas, la del Partido de la Liberación Dominicana y la del PRM. De modo que ese va a ser un aspecto. Imagínense ustedes, miren, uno de los aportes importantes de la ley de partidos fue precisamente eso, que la Junta Central Electoral organizara las elecciones y que fueran simultáneas. ¿Ustedes se imaginan la situación por la que estaría atravesando el Partido de la Liberación Dominicana, que es grave, pero lo grave que sería en este momento si tuvieran que escoger a la comisión electoral del partido para organizar la primaria? ¿Ustedes se imaginan lo que ocurriría en el PLD si fuera el propio partido que tuviera a cargo la organización de la primaria? Bueno, yo no quiero ni imaginarme. Es verdad. Pero esos fueron aspectos positivos de la reforma política que trajo la ley de partidos. Mire, antes de entrar en las interioridades del Partido Revolucionario Moderno y la correlación de fuerza que se está dando allí con miras a las elecciones, yo quisiera escuchar su
su enfoque en torno a un debate que está abierto, que es el de la posibilidad de una reforma de la Constitución de la República, que tiene entre uno de sus puntos, la unificación de las elecciones para el 20. A esa apuesta, ahí se han inscrito diferentes sectores, unos que sí, otros que no. Por ejemplo, en el caso muy particular del presidente Hipólito Mejía, él ha dicho que él está de acuerdo con una reforma de la Constitución de la República que contemple esos aspectos, tanto ese aspecto como el aspecto de de eliminar el obstáculo que tiene el presidente Danilo Medina para poder ser candidato en elecciones a partir del 2024. Pero eso ha traído de por sí una gran discusión al interior del propio Partido Revolucionario Moderno, algunos de los cuales han pedido incluso llevar al presidente Hipólito Mejía a un tribunal de disciplina, hasta otros que, como el caso de Luis Abinader, ha dicho: yo me voy a acoger a lo que disponga el Partido Revolucionario Moderno. ¿Cómo anda esa situación? Porque eso hay que verlo. ¿Qué va a pasar en el PRM con ese debate que hay abierto, al que el ministro de Hacienda ha llamado la atención a la Junta Central Electoral para que se dé un tiempecito a ver cómo se define? O sea, la respuesta que ha planteado es compleja. Entonces, convendría aprovechar para dar paso a los mensajes y entonces le entre con plenitud. A ese aspecto. Y aprovechamos para incorporar entonces a Héctor Tineo. A don Héctor, sí, que está aquí con nosotros. De los 4. Bueno, bien. Ya, Olivares, tenemos 3. ¿Cómo no? Muy bien. Bien, señores, se ha incorporado don Héctor Tineo. Don Héctor, buenos días. Buen día, don Pedro, en el Día de la Comunicación. Ese debería ser un día así, denominar a la República Dominicana el de hoy, Día de la Comunicación. Sí. Oiga, Se crea el periódico más antiguo, Listín Diario, 1 de agosto de 1889, cuando lo fundó el señor Arturo Pellerano Alfao. 130. Oiga, ¿cuál era el propósito? El nombre original era Listín Diario Marítimo. Te daba a conocer la entrada y salida de los buques en el puerto de Santo Domingo. Y otra nota importante es que hoy fue el día también, el 1 de agosto de 1952, que José Arismendi Trujillo Petán fundó La Voz Dominicana, que es la empresa de radio y televisión. Fue en ese momento más importante del Caribe. Y en la República Dominicana hoy es la Corporación de Radio Estatal de Radio fue la y Televisión. tercera televisión de América Latina. Y unos días más temprano, un día como hoy, nació uno de los más prestigiosos periodistas. Pero te digo reportero, don Pedro Cava. Que está también de cumpleaños. De cumpleaños. Televisión Dominicana. Sí. O sea, es el día del periodismo. Es el día de la comunicación. Y fíjate qué ícono. Él es uno de los estudiantes de la primera promoción, cuando se abrió la Escuela de Comunicación, terminada la dictadura, se abrió la Escuela de Comunicación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ahí surgió. Y él aparece en el grupo. Usted es la primera promoción. De la primera promoción. Vamos con don Eddie. Felicidades, Pedro. Felicidades, don Pedro. Muchas gracias. Don Eddie, nos quedamos. No, espérate, reconstruye la pregunta. Sí, déjame reconstruir. Porque antes de que lleguemos a lo que deberá ser el desempeño de los partidos en su interior, hay que focalizarnos, por eso decía yo, el proceso electoral que debe llegar a feliz término en el 2020. Pero hay planteado un debate. Si modificamos de la Constitución de la República para retornar al viejo modelo de que las elecciones se unifiquen. Dice el ministro de Hacienda que las elecciones separadas conllevan un gran costo y que si se unifican estaríamos hablando de una reducción o de un ahorro de cerca de 6.000 millones de pesos. Esa es una suma considerable para un presupuesto deficitario como el que tenemos. Al interior de su partido, el presidente Hipólito Mejía ha dicho que está de acuerdo con una modificación de la Constitución que conllevaría ese aspecto. Los síndicos, los alcaldes del país, en su gran mayoría apuestan también a una unificación. Ellos entienden que es saludable para el proceso y menos costoso ir a una unificación. ¿Usted cómo ve este debate que se ha dado? Porque hay otras instancias como Participación Ciudadana y Fingus, por ejemplo,
y el Partido de la Liberación Dominicana con Leonel Fernández, la corriente de Leonel Fernández, que se opone, que dice que eso debe esperar para otro momento. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, independientemente del impacto económico que tiene la celebración de elecciones con 3 meses de distancia en el tiempo, es muy importante determinar cuál es el aporte para el proceso electoral de separar las elecciones por 3 meses. Absolutamente ninguno. La separación de las elecciones por 3 meses fue uno de los grandes o de los más graves desatinos de la reforma del 2010 del presidente Leonel Fernández. Yo puedo hablar de eso porque yo me opuse a esa unificación, que era una contrarreforma, y se lo planteé al propio presidente Fernández en ese momento. Participé en un encuentro con la comisión bicameral que conoció la reforma del 10 y lo planteé también en el Congreso Nacional, lo hice en declaraciones de prensa, sí. Y en la Junta Central Electoral lo planteé formalmente en el Pleno. De modo que, y advertí lo que está ocurriendo ahora en el 2010. De modo que puedo referirme a ello, sí, con toda la... Miren, el único país donde las elecciones municipales están separadas de las presidenciales y congresuales con un tiempo menor de 1 año en la República Dominicana. El Salvador, que es el que la tiene separada con menos tiempo en la región, es por 1 año. Las presidenciales de las locales. ¿Por qué? Porque una separación de 3 meses no aporta absolutamente nada, porque y genera distorsiones. Por eso le decía, no es solo lo económico. ¿Qué genera? ¿Cuáles distorsiones? Es que en apenas la Junta Central Electoral tiene que organizar las elecciones presidenciales mientras va organizando las congresuales y municipales. 2 tareas separadas. A la vez. Sí, sí, 2 tareas a la vez. Sí. Luego, dispone de apenas 48 días para realizar todas las actividades post-elecciones municipales. La gente cree que el proceso, que la Junta concluye con el proceso el día de las elecciones, después del escrutinio y la declaración del ganador extraoficialmente, y no es así. Después de eso hay que realizar el cómputo correspondiente, hay que realizar la lista de ganadores, hay que proclamar a los ganadores, hay que entregarle los certificados, que en el nivel municipal debe hacerlo la proclama y la entrega de certificado, y el cómputo, las juntas municipales. Sí. En el nivel congresual y presidencial, la Junta Central Electoral. Sí. Son cerca de 20 actividades posteriores con plazos a las elecciones que debe realizar la Junta para concluir el proceso ya con la entrega del certificado de ganador y con el envío al Congreso Nacional de esos resultados para que sean validados por el Congreso Nacional. En consecuencia, es una tarea muy difícil para la Junta Central Electoral, que ya en su momento el magistrado Cataño había advertido, y que yo también había advertido de la consecuencia. Pero aparte de eso, para los partidos de oposición, en este caso el principal partido de oposición, el Revolucionario Moderno, estaría yendo a una competencia desigual. ¿Por qué? ¿Por qué? Imagínense ustedes, yo supongo que el presidente Danilo Medina querrá ganar todas las sindicaturas posibles, todas las alcaldías posibles, por lo que implican las alcaldías. Sí, claro que sí. Nómina. Un espacio de poder. Nómina. Cuando tú sales de la presidencia y tienes la posibilidad de integrar a las nóminas
de los ayuntamientos, sobre todo los principales, y quieres a tu incidir gente, en tu partido. Preserva tu estructura. tu estructura. Entonces Óigame, el presidente si cuando tú sales de la presidencia y quieres incidir en tu partido, preserva. y preservar posición de Claro, liderazgo, sí. es importante. Por eso la alcaldía del Distrito Nacional siempre fue tan importante, y el PRD, aún estando en la oposición, sí. La casi perseguía, siempre la perseguía. y la ganaba. Y la ganaba. Entonces, es sumamente importante, y yo intuyo que el presidente Medina va a concentrarse en las alcaldías, además del Senado de la República. Sí. El Senado, por el poder que implica, y poder que concentrado, es sí. más fácil tener un ala del Congreso Nacional, que es la más fácil de ganar, con la utilización de los recursos, antes con el voto de arrastre. Pero en el nivel municipal, de seguro que el presidente Medina usará los recursos que no empleará para ayudar a su candidato presidencial. Va a usar más recursos en el nivel municipal que en el presidencial. En ese sentido, en el nivel presidencial las elecciones podrían ser más equitativas, pero en el nivel municipal van a ser profundamente inequitativas, porque Danilo Medina va a usar todos los recursos para ganar alcaldías. Para nosotros como oposición resulta un desafío, estaríamos en una competencia desigual. Si se celebra el día 16 de febrero del año próximo, como establece la Constitución. ¿Por qué? Porque veremos al Partido de la Liberación Dominicana diciendo: ganamos tantas alcaldías, el PLD es invencible. Está en todo el país. Pero con 3 meses solo, para nosotros dejar claro que son cosas distintas. Recomponer la imagen. Entonces, Eso es más aguazo. esa es una barbaridad. No, más aguado. Esa es una aberración del sistema electoral dominicano que hay que corregir. Es un absurdo de la reforma del 10. Pero hay resistencia en el y debe PRM producirse. a la reforma, hay resistencia, es importante. Es que no todo. A los dos Milagros Bosch, a otros en contra de cualquier modificación. Es que la gente no asimiló el planteamiento del presidente Mejía. La razón fundamental fue esa. Vamos a hablar claro. Sí. Está también la independencia del Poder Judicial, ciertamente. Un elemento. Sacar al procurador del Consejo de la Magistratura, otra barbaridad de la reforma del 10, inconcebible, inaceptable. Algo que ocurre solo cuando un presidente, los presidentes en un sistema como el nuestro presidencialista, son verdaderos monarcas, Sí. y cuando acumulan tanto poder como lo ha acumulado el PRD, se creen dioses. Eso es verdad. Es natural, son dioses ya en ese momento. Entonces, termina afectándose la institucionalidad democrática, como se ha afectado en la República Dominicana en estos años. Pero no solo la institucionalidad democrática, se afecta la institucionalidad de la administración, en la que cualquier ministro decide poner sus propios impuestos para su institución. Entonces, tienen sus impuestos particulares. Entonces, ¿por qué? Porque el partido, el presidente, se cree el Estado. Entonces, este tipo de distorsión hay que resolverlo. No debió nunca ir el procurador al Consejo de la Magistratura, porque el procurador es un subalterno del presidente. Es una inequidad. Entonces, esa autonomía, esa independencia, también se planteó ahí lo de las aspiraciones, reducirla a 21 años de edad para aspirar a senador y diputado. En el caso de los alcaldes, de todas maneras, siempre ha sido menor que eso. Pero yo pienso que es un aporte interesante en ese sentido, pero la esencia, la razón fundamental es la unificación de las elecciones, que para nosotros es fundamental. ¿Y cuándo va a decidir Doctor el Olivares, PRM una precisión? la posición del partido como tal con relación a esa reforma? ¿Cuándo va a llegar? Bueno, me imagino. Porque Luis Abinader dice, que es el otro líder del partido, dice que él se acoge a lo que diga No, su eso del partido lo analizará inteligentemente sobre la base de lo que nos conviene. ¿Por qué?
porque la principal responsabilidad de nosotros frente a la nación es desplazar al PLD del poder en el 2020, señores. Son 16 años consecutivos y a partir del 10 de control hegemónico, a partir del día que se eligió la Suprema Corte de Justicia, de control hegemónico formal de los 3 poderes clásicos del Estado y de los extrapoderes. Entonces, es necesario que se produzca una alternancia en el 20. Decía Churchill que la alternancia es el abono de la democracia. La democracia dominicana está reseca, la tierra de la democracia dominicana. Está profundamente dañada. Y la única posibilidad es que se produzca esa alternancia. El PLD necesita salir del poder. Esto que está ocurriendo en el Partido de la Liberación Dominicana lo indica. El propio PLD necesita bajarse de ahí para que el país se produzca algo nuevo. Ya los funcionarios del PLD no tienen nada nuevo que ofrecer. No hay creatividad, porque algunos tienen muchísimos años, han nacido generaciones con funcionarios ocupando un mismo cargo y ya votan. Entonces, eso no puede seguir ocurriendo porque pone en riesgo la democracia. Si en el 20 no hay una alternancia, ¿cómo la habrá? El presidente del 20 va a ser Hipólito Mejía, sin lugar a dudas. Pero tenemos que hacer todo lo necesario para que eso ocurra. Doctor Olivares, una precisión. Sí. ¿Usted está de acuerdo, o sea, al final, que sean unificadas las elecciones? ¿O preferiría que se adopte, por digamos, el modelo salvadoreño, un año por lo menos de separación? ¿O sencillamente que se acepte la unificación? Para estas elecciones debe unificarse, no hay otra salida. Sí. El problema que tenemos, yo le voy a recordar, porque en el 94, después del fraude que le hizo el presidente Balaguer a Peña Gómez, que le impidió llegar al poder, un fraude demostrado, el único fraude demostrado en el país en toda su historia. Documentado. El de 1994. Sí. Pero 243,000 dilocados. Eso está ahí y se demostró. Y le arrebataron el poder al doctor Peña Gómez y no gobernó este país, para desgracia de la nación, producto de ese fraude. Bueno, entonces, se redujo el mandato del doctor Balaguer a 2 años, porque el presidente Peña Gómez no quiso negociar con Balaguer. Se redujo a 2 años. En el Pacto por la Democracia se acordaron una serie de propuestas de reforma política profunda. El Consejo de la Magistratura surgió en el 94 para darle más independencia al Poder Judicial, que funcionó bien durante mucho tiempo, durante la gestión del magistrado Suero, y una serie de cambios que se produjeron en ese momento. Pero para el tema relativo a los 2 años de Balaguer, en razón de que los legisladores 94-96 y los alcaldes continuarían por 4 años, porque el fraude no se entendió que no afectaba ese nivel de elección. Entonces se decidió que las elecciones continuaran separadas por 2 años, se separaron por 2 años. Eso dio un gran resultado porque se superó el arrastre que le producía a los demás cargos de elección popular la presidencia de la República, la candidatura presidencial, por ser el mismo día. Entonces, eso ocurrió desde las elecciones del año 1996 hasta las elecciones del 2016. En el 10, con la reforma del presidente Fernández, como consecuencia de una campaña, los empresarios y hasta los políticos entendían que la causa por la que el país vivía en campaña durante 4 años, en campaña permanente, era la separación de las elecciones, lo cual era un mito, y yo lo decía. Y entonces decidieron como una solución para que aquí no se hablara de política durante 3 años y medio,
decidieron unificar las elecciones el mismo año, celebrarlas el mismo año, para conseguir el voto feliz de los senadores y diputados del momento. Lo complacieron porque esa unificación implicaba la necesidad de que uno de los niveles tuviera un periodo de 6 años. Entonces decidieron que el Congreso Nacional tuviera excepcionalmente un periodo de 6 años. Eso benefició. Así ha sido, lo convenencieron. Eso benefició, lógicamente, a los alcaldes, que tuvieron también un periodo de 6 años. Una barbaridad. Una barbaridad. Entonces, pero cuidado si por eso ha sobrevivido la democracia, por esa forma de adaptarse a cada coyuntura. No, aquí hace falta. ¿Sabe qué es lo que falta aquí? Bueno, para terminarle y le digo lo que... Sí, está bien. ¿Qué ocurre? Que con la reforma del 10 implicó que en el 16 se celebraran elecciones desde el 10, desde las elecciones del 10 hasta el 16, periodo de 6 años, para las congresuales. Ahora, en el 16 se unificaron las elecciones y se celebraron el mismo día, para volver a separarse en el 20, pero con una separación de 3 meses. Una barbaridad. Eso fue lo que ocurrió. Ahora, lo otro, y tendrá que unificarse, y debería unificarse ahora, por los 6.000 millones de pesos, que con eso se construyen hospitales, se hacen, si no se los roban. Entonces, con eso es suficiente, pero desde el punto de vista electoral del sistema es necesario, porque es una distorsión. Yo lo que le decía ahorita, mire, el problema de este país, la capacidad de inventar cosas no es saludable para la democracia. Lo saludable es que haya un gobierno de la ley. El problema que hemos tenido aquí es que no hemos tenido nunca un gobierno de la ley. Y por eso cualquier presidente hace lo que le da la gana. El sistema presidencial norteamericano es del que nosotros copiamos. La constitución de nosotros es una constitución liberal desde el año, desde su fundación, desde la constitución fundacional del 1844. Es una constitución liberal, imitación prácticamente de los Estados Unidos, de la que adoptaron los Estados Unidos. Entonces es presidencial. La de nosotros es ultrapresidencial y la de los Estados Unidos es ultrapresidencial. Ahora, en los Estados Unidos, para evitar que el presidente se convierta en un monarca, en un dios, se decidió, y Washington fue que insistió en esa cuestión, de que no pasaran los presidentes de 2 años, de periodo de 2 años. Eso no fue porque se ocurrió, eso es porque después de 2 periodos usted se convierte en un dios. Y el partido que gobierna más de 3 periodos llega a tener el control hegemónico de los principales poderes. Y eso es fatal para la... Entonces, ahí le concluyo. Entonces, ¿qué ocurre? En los Estados Unidos es un sistema presidencialista parecido a este. Ahora, ningún partido se lleva una mayoría absoluta de los senadores, porque cada estado, en función de su población, tiene la cantidad de senadores que merece. Aquí no. Aquí el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo, tiene un senador igual que lo tiene la provincia más pequeña. Entonces, ¿qué ocurre? Que un presidente con el sistema que nosotros tenemos puede llevarse, como quiso hacerlo Lionel en el 2010, y como lo hizo el presidente Mejía en el 2002, el presidente Mejía se llevó 29 de 31, el presidente Fernández en el 2010 se llevó 31 de 32 y se le salvó a Amable, porque Amable es un león. Ya terminamos. Eso Vamos hay a la que correlación de superarlo. fuerza Y interna. tener los Estados Unidos funciona para ganarle. y el presidente no hace lo que le da la gana, porque tiene un gobierno de ley.
La ley está por encima del presidente. Dos minutos le quedan. ¿Qué cuenta Hipólito Mejía? Porque usted dice Hipólito Mejía va a ser el candidato, pero todas las encuestas, las que se conocen. Sí, dan Abinader. Y ya en la psiqui, incluso los medios de comunicación, es Abinader. Yo decía, hay un planteamiento, un artículo de un amigo que ustedes conocen, don Mauricio Bengochea. Fue asesor de presidente, asesor de precandidato. Y él tituló con un planteamiento clásico de los estudios, de las investigaciones de opinión política, de las encuestas y sondeos. Planteó ganadores de encuestas, perdedores de elecciones. Entonces, anótenlo ahí. Ganadores de encuestas, perdedores de elecciones. Esa es la verdad. Y una de estas firmas aventureras que vienen aquí y le pagan para venir a dar resultados y la presentan como extranjera, con prestigio, la ABC Marketing, que dio unos resultados en estos días, y que la prensa la destaca, la presentan en la televisión, los periódicos, como grandes firmas, pero que ellos dicen que son peruanos, pero en Perú no la conoce nadie. Yo soy amigo tengo una relación muy buena con el Perú, electoral. Y en Perú tienen el mejor sistema de control de encuesta, la OMPE, el jurado, de la América Latina. Ahí los resultados los dan 3 firmas encuestadoras a las 4:15 de la tarde. Se cierran las votaciones a las 4:15, 3 firmas dan los resultados de la boca de urna. Y eso no falla nunca. El órgano electoral en la noche o después lo que hace es oficializa. Entonces, ¿qué ocurre? Que la percepción se compra, cuesta dólares, cuesta mucho dinero. Ahora, ¿qué ocurre? Que la percepción resulta contraproducente porque el triunfalismo convierte en vagos a los seguidores del que aparece arriba. Entonces, ¿qué ocurre? Y lo voy a decir, lo digo aquí para que después nos digan, para que el 6 de octubre no se diga que fue que Hipólito, que tal, que no se diga. Oigan la diferencia, respondiendo a la pregunta. El presidente Mejía, que es el político más experimentado de este país, que ha participado en más procesos internos del país, de todos los políticos, del 77 para acá, en las primarias, en la convención del PRD se eligió a don Antonio. Hipólito ha sido o actor fundamental, principal, o ha sido un actor de primera línea desde ese tiempo para acá. El presidente Mejía, cuando se decidió que eran primarias cerradas en el PRD, en el PRM es cerrada, es con el padrón de la Junta, no es con el padrón nacional como en el PLD. Entonces, el presidente Mejía llamó a sus dirigentes de todo el país, los sentó ahí y le dijo, es cerrada, va a ganar el que inscriba más, salgan a inscribir. Salieron todos a inscribir y inscribieron el 70% de todo lo que se inscribieron en ese proceso. Ese 70% el 6 de octubre se convertirá en voto hipolitista, voto de Hipólito Mejía, que ganará la primaria y fruto de la situación por la que atraviesa el país, se convierte en el presidente necesario para gobernar en el periodo 2020-2024. Hipólito es el próximo presidente. Muchas gracias, don Eli. Formidable, muy buena participación. Muchas gracias. Gracias. Nosotros esperamos volver mañana, ¿verdad, Pedrito? Dios mediante. Dios mediante. Yo me voy a Santiago a llevar mi viejo. ¿tú vas a llevar tu viejo? Sí, nosotros estamos aquí. Pero nosotros volvemos. Bye.